hermanos, Dios los bendiga. Venimos de rodillas para orar. Mis hermanos, Dios les bendiga. Tengan un feliz sábado. Me siento feliz por estar aquí con ustedes. Como todos saben, hoy este sábado le tocaba a los niños, así que pueden ver de que está bien arreglado, alusivo a los niños. Para mí es un privilegio que los niños se involucren en el culto de adoración. Recordemos de que nosotros, los viejos, vamos a morir tarde o temprano, así que hay que preparar a la nueva generación para que sean buenos líderes, buenos ancianos y buenos pastores. ¿Cuántos creen, hermanos, eso? Que de esta nueva generación van a salir buenos líderes. ¿Sí? Y hermanos, y esa es una gran verdad. Tarde o temprano, nosotros los viejos vamos a desaparecer. Así que hay que cuidar a nuestros niños para que sean una buena generación. Hermanos, vamos a profundizar en la Biblia. Vamos a tener una clase sólida. ¿Cuántos han traído su Biblia? Yo le he traído. ¿Para qué le hemos traído? Quiero que se concentren, hermanos, porque vamos a profundizar en profecía bíblica. Quiero que hagamos rico nuestro conocimiento respecto a las profecías bíblicas. ¿Saben, hermanos, cuántos creen de que estamos viviendo en los últimos días? Hoy más que nunca podemos asegurarlo. Estamos viviendo en los últimos días. Los acontecimientos que están pasando en el mundo van rápido. ¿Y cómo estamos nosotros, hermanos? ¿Cómo estamos? Dormidos. Estamos dormidos. Pero este tema va a ser para despertarnos. ¿Quieren despertar? Ok, vamos a invocar la presencia de nuestro Dios. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Reconocemos de que sin tu presencia, sin tu poder, es imposible escudriñar tus escrituras. Así que te pedimos por favor, Señor, de que nos des sabiduría, inteligencia para que podamos aceptar este mensaje y lo podamos predicar a otra persona. Bendice a la iglesia adventista del séptimo día de la esperanza y bendice a todas aquellas personas que tarde o temprano van a ver esta clase. Gracias, Señor, por este privilegio de ser portavoces de tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Quiero que se concentren porque estos temas son de concentración. Son estudios que se necesita estar plenamente concentrado. Hermanos, la Biblia dice, el que lee entienda. Así que esperamos de que todos nosotros nos hayamos hecho presente en este lugar para poder entender la palabra y para poder escucharla. Es interesante, hermanos, que a Cristo en la Biblia se le dan muchos títulos, pero hay un título que la Biblia resalta, más que todo en los evangelios. Se repite más de 65 veces este título, el Hijo del Hombre. ¿Por qué Cristo se le llama el Hijo del Hombre? Es interesante que este título también se le aplicaba a los profetas. Tú, hijo de hombre, di, así ha dicho Jehová. Pero es interesante que en los evangelios sinópticos a Cristo se le da ese título y se usa más de 65 veces en los evangelios. El Hijo del Hombre. Ahora vamos a ver qué significa eso y qué tiene que ver con eventos finales y qué tiene que ver con profecía apocalíptica. Por ejemplo, Marcos 2:10. Vamos a leer los versículos o algunos de los versículos donde se usa este título mesiánico para Cristo. Marcos 2:10 dice así: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, ¿quién?
el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre, hermano? Cristo. El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. El Hijo del Hombre es un énfasis de que Cristo vino a esta tierra como Dios o como hombre. Era hijo de María, como hombre, el Hijo del Hombre, el sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, uno que fue tentado semejante a nosotros, pero sin pecado. Noten cómo dice Marcos 8:38 sobre este título mesiánico de Cristo. Marcos 8:38 dice: porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre con sus santos ángeles. ¿A quién esperamos por segunda vez? Pero diga la palabra, el título que le da la Biblia: al Hijo del Hombre. ¿Sabe, hermanos, que se me acaba de ocurrir otro tema? ¿Saben de que esta es una demostración bíblica y poderosa de que Cristo por la eternidad va a mantener su humanidad? ¿Saben de que en este momento Cristo está ministrando en el santuario celestial como hombre? Y dice el Espíritu Purecilla en el libro Deseado a toda la gente, página 17, que Cristo por la eternidad, para siempre, va a tener su humanidad. Y cuando dice Pablo que en la eternidad Cristo se va a sujetar al Padre, pero está hablando en el sentido como hombre. Cristo por la eternidad se va a sujetar al Padre como hombre. Cuando Cristo viene por segunda vez, ¿viene en espíritu o viene como hombre? Todo ojo que le verá. ¿Por qué Cristo tuvo que irse para el cielo y enviar al Consolador? ¿Por qué Cristo no se quedó aquí con nosotros hablando literalmente, sino que tuvo que irse y enviar a quién? Al Consolador. Porque como hombre, Cristo no puede estar en todas partes en el mundo, pero a través del Espíritu Santo puede estar en todas partes del mundo. Y Cristo, cuando viene por segunda vez, viene como hombre, el Hijo del Hombre. ¿Sabe, hermano, que cuando estudio estos temas me emociono? ¿Saben por qué? Porque es increíble el plan de salvación, que el Dios creador de los cielos y la tierra tuvo que humanizarse y tomar nuestros genes para poder alcanzarnos. Y fue tan grande ese amor de que para siempre va a ser humano. ¿Verdad que no sabían eso ustedes? ¿O será que Cristo va a haber un momento donde se va a desglosar de su humanidad y va a volver a ser de la misma naturaleza que el Padre, como Dios? Dice que por la eternidad Cristo va a preservar su humanidad. Claro que en Cristo está la deidad también, pero como hombre Cristo es nuestro hermano, dice la Biblia, y Él no se avergüenza de qué, de llamarnos con hermano. Noten cómo dice Marcos 13:26. Marcos 13:26. Estoy dando estos versículos bíblicos para demostrar cómo se le llama a Cristo acá, y es el título que Cristo usó para sí mismo. Marcos 13:26. Entonces verán a quién, al Espíritu. ¿A quién verán? Al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y con grande gloria. ¿Saben de que Cristo cuando resucitó también, cómo resucitó? ¿Como espíritu o como hombre? Los espíritus no resucitan. Cristo resucitó como. Y los discípulos no creían. ¿Y cómo lo demostró Cristo? Que Él era hombre. ¿Demen de qué? De comer. Y ahí había un apóstol de que no estaba entre los 12 cuando se apareció. ¿Quién era? Parece que se apareció después de 8 días, otra vez en el aposento alto, para desvanecer la incredulidad de Tomás. ¿Y qué es lo que hizo Cristo?
¿Qué es lo que le dijo a Tomás? Mete tu dedo, tu mano, para que no sea incrédulo, como hombre. Aquí dice la Biblia, y verán venir al Hijo del Hombre con poder y grande gloria. Marcos capítulo 14, versículos 61 al 62. Marcos capítulo 14, versículos 61 al 62. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y noten cómo le respondió Cristo al sumo sacerdote: y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Noten las palabras misteriosas que Cristo le dijo al sumo sacerdote: y desde hoy verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo sobre las nubes del cielo. La pregunta es, para que este sumo sacerdote lo pueda ver, en su segunda venida Cristo tiene que resucitar. ¿En cuál resurrección va a resucitar Anás y Caifán? En la resurrección especial o parcial que menciona Apocalipsis 1:7 y Daniel 12, versículo 2. Pero Anás y Caifás solamente van a resucitar para verlo y después morir, porque legalmente, ¿en qué resurrección tienen que resucitar? En la segunda, después de ¿qué? De los 1000 años. Eso lo hemos explicado muchas veces en esta iglesia, sobre el tema de la resurrección especial o parcial que menciona Daniel 12:2 y Apocalipsis 1:7. Pero noten qué interesante que aquí Marcos dice que Cristo viene como Hijo del Hombre y lo verá que Caifás. Interesante. Ahora, quiero que se concentren, hermanos, porque necesito que esta información la puedan retener. ¿Están aquí todavía o ya se durmieron? Quiero que den ahí una pauta que están despiertos. ¿Sí? ¿Saben, hermanos, que Cristo, qué tema le gustaba más predicar? El Evangelio. ¿Pero qué es predicar el Evangelio? Predicar profecía bíblica. Mire lo que me he topado hoy. Hermano Rafael, predique el Evangelio de Cristo, me dicen. Mire la ignorancia de la gente. Predicar el Evangelio es predicar las profecías de Daniel y Apocalipsis. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen de que aquí estoy predicando el Evangelio? Amén. Ahora, quiero que se concentren. Saben de que Cristo amaba los temas proféticos y amaba también los temas doctrinales. El Sermón del Monte es un tema doctrinal de la ley y los profetas, pero también predicó un tema profético, Mateo 24. Pero es interesante que saben lo que he descubierto, que el término Hijo de Hombre es un término que tiene que ver con las profecías de Daniel. La primera vez de que a Cristo se le llamó Hijo de Hombre, ¿saben qué profeta fue que usó ese término? Daniel. O sea, Cristo está haciendo alusión al libro de Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14. Estos versos que vamos a leer hablan en el contexto del juicio investigador. Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14. Noten qué interesante. Miraba yo en visión de la noche. Hermanos, ¿están leyendo conmigo lo que estoy leyendo? Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14. Noten cómo Daniel describe a Cristo en visión en el contexto del juicio. Miraba yo en visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno, ¿cómo qué? Hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día. Y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio,
Noten cuando el Hijo del Hombre se acerca al anciano de días, ¿qué se le da al Hijo del Hombre? ¿Qué el anciano de días, qué le da al Hijo del Hombre? Y le fue dado, ¿qué dice? Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será jamás destruido. Hermanos, ¿qué mes estamos hoy? Estamos abril. ¿Qué mes estamos hoy? Octubre, que todo qué. Yo les hago una pregunta. ¿Qué acontecimiento surgió en la historia de la Iglesia Adventista en octubre? ¿Qué acontecimiento? Miren, hermano, disculpen que algunas veces sea directo, pero los hermanos me han dicho que es mejor ser directo y no que ser ambiguo. Me decepciono, me deprimo, me agarra migraña ver de que muchos hermanos son ignorantes respecto a esto que voy a decir. ¿Saben por qué la Iglesia Adventista existe? Saben de que la Iglesia Adventista se levantó en armonía a una profecía daniélica. ¿Cuál es? Hasta 2300 tardes y mañana el santuario será purificado. Daniel 8:14. Y hay adventistas que no saben explicar eso. ¿Qué pasará si la guerrilla? Voy a hacer una analogía. ¿Qué pasará si la guerrilla tuviéramos en el tiempo de la guerra y la guerrilla nos detiene y nos dice: ¿tú eres adventista? Y nosotros vamos a decir, para que no los maten, sí. Y nos dice la guerrilla: explícame la profecía de las 70 semanas de Daniel 8:14 para demostrar que eres adventista. Porque los adventistas somos los únicos que explicamos eso. Lo saben allá afuera. ¿Van a poder explicar eso de las 2300 tarde y mañana? Si hay hermanos que solamente se puede. En el versículo Jesús lloró. Y sabe, hermanos, que por esta profecía daniélica es que existe la Iglesia Adventista. Hasta 2300 tardes y mañana el santuario será purificado. ¿Qué pasó el 22 de octubre de 1844? Hace más de 181 años. ¿Saben qué es lo que pasó? Hubo el gran chasco. Aquí en la tierra hubo un gran chasco de los mileritas. Pero ¿qué estaba pasando en el cielo? Que Cristo iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo a desempeñar su obra ¿de qué? De juicio. El juicio o el día de la expiación. Las 2300 tardes y mañana. La pregunta es: ¿será que usted, hermano adventistas, podría dar un estudio bíblico a un evangélico sobre las 70 semanas? ¿Se haya capaz de eso? ¿Usted, hermano adventista, se haya capaz de darle un estudio bíblico a un pentecostal para demostrar de que somos una iglesia profética, que no somos una iglesia del montón? ¿Se haya capaz de darle una cátedra a un protestante de las 2300 tardes y mañana? ¿Es capaz usted? Ahora, respondan esa pregunta a sí mismo. ¿Qué otro acontecimiento surgió en la historia del cristianismo en octubre? ¿Qué otra cosa? La reforma protestante, ¿cuándo surgió? Un 31 de octubre de 1500, ¿qué? 17. El 31 de octubre, pero que no es el día de la bruja. Pero la reforma protestante surgió un 31 de octubre de 1517. ¿Qué pasó? Coincidencia de que el gran chasco milerita surgió el mismo mes de que se levantó la reforma protestante. No es coincidencia, es providencia divina en el calendario profético. Le hago una pregunta, hermanos. ¿Por qué Martín Lutero escogió el Día de las Brujas para clavar sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania?
¿por qué no escogió otra fecha, sino que escogió el Día de la Bruja? Saben de que los católicos indoctos de historia y de Biblia dicen de que los adventistas celebramos el Día de las Brujas al celebrar el día de la Reforma Protestante, el 31 de octubre de 1517. ¿Cómo respondemos, hermanos? Saben de que Martín Lutero no era indocto, era un teólogo y era un músico alemán. Martín Lutero era un erudito. Pero ¿saben algo interesante, hermano? Que Martín Lutero sabía, escuchen lo que voy a decir, Martín Lutero sabía de que el 31 de octubre iba a llegar toda la gente de Alemania católica a comprar indulgencias a la iglesia de Wittenberg en Alemania. Porque Halloween más tarde fue cambiado por el Día de los Muertos. La iglesia católica rechaza Halloween, pero acepta el Día de los Difuntos. Es el mismo Halloween disfrazado, porque el Halloween, que era una fiesta celta, duraba 3 días, desde el 1 de octubre, desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre. El Halloween es el mismo Día de los Difuntos. Y Martín Lutero sabía de que mucha gente iba a llegar a comprar indulgencias. ¿Saben qué era la indulgencia? Era el engaño de la iglesia católica para recaudar dinero a costa de la gente incrédula y supersticiosa. Ignorante. ¿Saben qué era indulgencia? La gente compraba el perdón de pecados presentes, pasados y futuros, y a través del pago, entre más grande el pago, el alma salía del purgatorio. La gente estaba engañada, como no se estudiaba la Biblia. Y Martín Lutero sabía perfectamente que mucha gente supersticiosa iba a llegar a comprar indulgencias, y fue sabio. ¿Qué es lo que hizo? Clavar en esa puerta las 95 tesis. Eran 95 proposiciones, no pre, con O, proposiciones, porque lo que quería Martín Lutero era reformar la iglesia desde dentro. Martín Lutero no se quería salir de la iglesia católica, ¿saben ustedes eso? Él no quería renunciar a la iglesia católica, era un monje. Lo que quería es reformar a la iglesia, porque la iglesia católica tenía muchas falsas doctrinas y la sigue teniendo. Ese tema, hermanos, es del purgatorio. Es una mentira que la iglesia católica recaudó millones de dinero en oro. Saben de que en el Vaticano hay un banco, el Banco del Vaticano tiene más dinero, tiene más oro, que puede sacar de la pobreza a este mundo en 10 veces. Y todo ese oro se recaudó de las indulgencias. Se daba un gran documento así, mira, firmado por el Papa, donde se decía: si tú pagas $1,000, tienes perdón de pecados para 1 año, así que ve a fornicar. ¿Se dan cuenta, hermano? Hermanos, ¿creen ustedes de que es justo denunciar este sistema? ¿Hay que denunciarlo? Claro que sí. Le ha hecho tanto daño a la verdad de Dios. Pero es interesante lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14. Dice que Cristo se le da poder, dominio en el juicio. Ahora, el juicio, ¿cuándo inicia? ¿Antes de la supremacía papal o después de la supremacía del cuerno pequeño? Cuando termina la supremacía del cuerno pequeño. Noten que en Daniel 7 hay un suceso de evento. Después del cuerno pequeño sucede el juicio. Y Daniel ve al Hijo del Hombre que viene hasta el anciano de días a iniciar su obra de juicio. Ahora vamos a ver de qué es el contexto. Daniel capítulo 7, versículos 9 al 10. Y este fue el gran problema de los mileritas. Los mileritas o adventistas del primer día, porque aún no se guardaba el sábado. Los mileritas, no adventistas porque aún no existían. Los mileritas era un movimiento compuesto de todas las iglesias existentes en esa época. Se unieron a la predicación de Miller. Metodistas, bautistas, episcopales, anglicanos, todos se unieron a la proclamación de Miller de la pronta venida de Cristo.
Es interesante que los mileritas o adventistas del primer día, porque aún se guardaba el domingo, ellos creían de que este evento consistía en de que Cristo vendría a la tierra en su segunda venida. Y el chasco fue que se equivocaron en el evento, no en la profecía numérica, porque los cálculos eran exactos. Los mileritas interpretaron la venida del Hijo del Hombre al anciano de días con el tema de la segunda venida, lo confundieron. Y allí fue el gran chasco de los mileritas. Saben de que todo eso estaba profetizado. El gran chasco de los mileritas está profetizado en Apocalipsis 10. ¿Saben ustedes, hermanos, que todos estos temas debe de conocerlo la iglesia adventista? Esto que estoy predicando no es ningún invento que he venido a crear acá. Es la columna vertebral de la iglesia adventista. Es interesante, hermano, que aquí Cristo se le da dominio y potestad en el juicio, porque va a iniciar el juicio basado en los registros celestiales. Daniel capítulo 7, versículo 9 al 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. O sea, ahora se dan cuenta por qué Santa Claus es una falsificación y una burla de Dios el Padre. ¿Cuántos ponen a Santa Claus? Eso es por otra cosa que también me da migraña. Ver, hermanos, que aún celebran la Navidad, esa fiesta pagana y diabólica, y ponen hasta Santa Claus en la casa. Y Santa Claus es una burla para Dios el Padre. ¿Cómo viene vestido Santa Claus? De rojo. Y Cristo en su segunda venida, ¿cómo viene vestido? Con ropa teñida, ¿qué? En sangre. ¿Cómo es el pelo de Santa Claus? Blanco. ¿Y cómo es el anciano de día? Blanco como la nieve. Es una burla para Dios el Padre. Interesante. Y noten, y su pelo y su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego. Este trono es movible porque tiene ruedas según Ezequiel. Y su trono llama de fuego. Y las ruedas del mismo, que son los ángeles, fuego ardiente. Y las ruedas del mismo fuego ardiente, porque según Ezequiel el trono tiene rueda. Y esas ruedas son los ángeles. Los ángeles son fuego. Y dice, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían. Y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó. ¿Y los libros qué? Fueron abiertos. Esta es una sala de juicio. O sea que el Hijo del Hombre viene de algún lugar hasta el anciano de días para iniciar su obra ¿qué? De juicio. Y el juicio se hace ¿qué? En base a los libros celestiales. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuándo sucedió esto? El 22 de octubre de 1844. Los adventistas del séptimo día tenemos que conocer perfectamente bien esto. ¿De dónde sacamos esta profecía de tiempo? Ahora, vamos a ver algo muy interesante y quiero que se concentren. ¿En qué periodo de las 7 iglesias de Apocalipsis es que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo? Hay un periodo que se conecta con las 7 iglesias de Apocalipsis. Ahora, es interesante, hermano, quiero que se concentren. En Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 y el capítulo 1, bueno, los 3 capítulos, habla de las 7 iglesias de Apocalipsis. Pero habían más iglesias en Asia Menor, pero se escogen 7. Porque el 7 representa un número perfecto, completo y total. Las 7 iglesias, aunque eran 7 iglesias literales de Asia Menor, de que Juan personalmente le entregó esas cartas después de que Diocleciano lo sacara de la isla de Pasmos. Pero es interesante que las 7 iglesias son 7 iglesias que estaban conectadas en una misma carretera. Eso dice la historia, corroboren en un mapa. Pero las 7 iglesias representan el estado espiritual de la iglesia desde los tiempos de Cristo o de los tiempos de los apóstoles hasta su segunda venida. O sea, lo literal tiene una aplicación espiritual y simbólica. ¿Está conmigo?
Esto lo corrobora el espíritu de profecía en el libro Hechos de los Apóstoles, páginas 467, párrafo 4. Noten lo que dice Ellen White hablando de las 7 iglesias de Apocalipsis. Escribe las cosas que has visto y las que son, las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Apocalipsis 1:11 en los versículos 17 al 20. Y no tengo ahora como dice ella. Los nombres de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. El número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. Ahora, la pregunta que les hice yo, ¿en qué periodo de las 7 iglesias es que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo y que debemos de conectarlo con la profecía de Daniel con referente al juicio? El hermano Leonidas dio un pincelazo. Es en el periodo de la iglesia de Filadelfia. ¿Cómo lo demostramos? Apocalipsis 3, versículo 7. Bajo el periodo de Filadelfia es que está aconteciendo la visión de Daniel. Apocalipsis 3, versículo 7. ¿Lo tiene conmigo, hermano? Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Los 7 ángeles de las 7 iglesias, según el libro Obreros Evangélicos, página 13, representan los pastores y los ancianos de cada iglesia. Escribe al ángel, o sea, al pastor de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. ¿Quién es el santo que está hablando acá? Cristo, el verdadero, el que tiene la llave de qué. ¿De quién es la llave? De David. O sea, Cristo en el mensaje a la iglesia de Filadelfia, ¿cómo se presenta? El que tiene la llave de David. ¿Para qué se usa una llave? El que abre y ninguno cierra. El que cierra y ninguno abre. ¿Qué es lo que se abre con una llave? Una puerta. Comúnmente una puerta. ¿Sí? Se abre una puerta, pero se cierra otra. ¿Están conmigo? El que abre y ninguno cierra. O sea que en el mensaje a la iglesia de Filadelfia, Cristo abre una puerta y nadie la puede cerrar, y cierra otra y nadie la puede abrir. ¿Qué representa eso? Les explico. Escuchen lo que les voy a decir. Y quiero que se concentren. Según la Biblia, ¿cuántos compartimentos tiene el santuario celestial? El celestial, no el terrenal. Porque en el terrenal habían 3. Porque se incluía la entrada del atrio. Lastimosamente las hermanas taparon el mural, quería explicar eso. Pero yo sé que son inteligentes. ¿Verdad que no han comido mucho? ¿O tienen hambre? Dice el Espíritu de Dios que no hay que venir con hambre a la iglesia, ni tampoco muy lleno, porque se entorpece el cerebro y no se entiende la palabra. Venir con la barriga llena hace que la gente se entorpezca. Y también venir con hambre es peligroso, porque el ruido de las tripas hace mucho ruido más que el predicador. Entonces quiero que se concentren. Escuchen lo que les voy a decir. El santuario terrenal era una copia del celestial. Pero es interesante que el santuario celestial, el atrio del santuario celestial, no está arriba, sino que está abajo. ¿Qué representa el atrio? La tierra donde vino a morir que el Cordero. O sea, el atrio del santuario celestial no está arriba, sino que abajo. Representa el planeta Tierra, donde Cristo vino a morir como Cordero y donde se bautizó.
Ahora, significa que allá arriba solamente hay dos puertas. ¿Cuáles dos puertas? La del lugar santo y la que abre ¿qué? El lugar santísimo. Escuchen lo que les voy a decir. ¿Están aquí todavía o ya se fueron? El 22 de octubre de 1844, ¿cuál puerta Cristo cerró con la llave? La del lugar santo. ¿Y cuál puerta abrió? La del lugar santísimo. Bíblicamente, ¿dónde está Cristo ministrando? En este momento, ¿dónde está Cristo ministrando? En el lugar santísimo del santuario. Cristo está ministrando. ¿Y qué hace allá? ¿Una obra de qué? De juicio. Muy importante eso. Ahora, ¿saben de qué esta profecía de la llave de David? ¿Saben de dónde proviene? De Isaías 22, versículo 20 al 23. Isaías capítulo 22, versículo 20 al 23. Noten cómo se dice aquí de Eliaquín. Está siendo investido como rey. Noten cómo dice, ¿saben de qué, hermano? Tenemos que orar para que la gente salga del engaño de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la gran Babilonia de Apocalipsis. Escuchen lo que les voy a decir. ¿Saben cómo los católicos interpretan este versículo? Interpretan de que Pedro fue el primer papa y que la llave de David se le da a Pedro por ser el primer papa. Así lo tuerce Luis Toro. Y muchos católicos, son millones que han sido engañados con esta falsa herejía de que Pedro fue papa. ¿Cuántos creen de que Pedro fue papa? Hasta un insulto es para el apóstol Pedro. El apóstol Pedro nunca fue papa. ¿Qué era él? Apóstol. Y más tarde, ¿qué oficio llegó a desempeñar en la iglesia primitiva? Dice que era anciano de iglesia. Nunca fue papa. ¿O cuántos creen de que Pedro fue papa? ¿Cuántos creen de que Pedro era casado? ¿Ah? ¿Y los papas qué? No se casan. Es una mentira. El oficio papal es una mentira. Noten cómo dice Isaías 22, versículos 20 al 23. Noten cómo se habla acá de Eliaquín. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcía. Y noten qué se está haciendo con Eliaquín. Y lo vestiré de su vestidura, y lo ceñiré de su talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad. ¿Qué se le dará? Tu potestad. Y será padre y morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Noten que Cristo iba a reinar en la casa de Judá. ¿Quiénes venían de Judá? Los reyes. Noten, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Mire qué extraño. Yo muchas veces cuando llego yo todo sofocado de trabajar, lo que hago es poner la llave en la mesa o en un clavo que tengo ahí en la pared, pero nunca le he puesto en el hombro, porque si la pongo en el hombro se me cae. Pero noten que esta llave, ¿dónde se le pone a Cristo? En el hombro. ¿Están leyendo conmigo? Hermano, usted, hermanos de Guajoy, del Socorro, ¿están leyendo conmigo? Noten. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá, y lo hincaré, o en otras palabras, lo clavaré como un clavo en el lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. ¿Sabe qué significa que la llave se va a poner en el hombro? Es un lenguaje figurado para representar que el hombro representa potestad, dominio y gloria. A Cristo en el juicio se le da esa llave que representa potestad y dominio, el hombro, símbolo de realeza. Ahora, quiero que se concentren, hermanos, porque necesito que se concentren.
Noten cómo explica el comentario bíblico adventista el periodo de la iglesia de Filadelfia, donde la podemos ubicar. La historia de la iglesia de Filadelfia, ¿en qué época la podemos ubicar? Dice así el comentario bíblico adventista. Cuando se hace la aplicación histórica, se considera que el mensaje a Filadelfia, ¿saben qué significa la palabra Filadelfia? Amor fraternal. Se considera que el mensaje a Filadelfia es apropiado para los diversos movimientos que sucedieron dentro del protestantismo durante los últimos años del siglo XVIII y el siglo XIX. ¿Saben qué movimientos surgieron en ese periodo? La Reforma Protestante y el movimiento ¿qué? Millerita. Escuchen, hermano. Saben de que hay un estricto paralelo entre la Reforma Protestante y el movimiento Millerita. Yo expliqué en una sociedad de jóvenes eso, de que así como Dios levantó a un gran hombre en la Reforma Protestante para desenmascarar la tiranía de Roma, ¿quién era? Martín Lutero. Así Dios levantó a un hombre granjero, bautista, llamado Guillermo Miller en el movimiento Millerita. Y saben de que Martín Lutero con Miller hay una perfecta armonía y paralelo. Saben de que Martín Lutero, aunque era un hombre de Dios, no conocía toda la luz que hoy conocemos. Martín Lutero no conocía toda la verdad. Igual también como Guillermo Miller, aunque era sincero, él tenía muchos errores a los que no renunció. Era borracho. ¿Saben que Miller, verdad que no saben eso, hermano? Guillermo Miller tomaba guaro porque no se conocía aún la reforma pro salud. Y Dios condena a alguien de acuerdo a la luz que recibe. Saben de que muchos de los pioneros al principio comían cerdo, porque la reforma pro salud se vino a conocer después con la ayuda de las visiones de Elena de White. Pero no sabemos, ¿verdad que no saben eso ustedes? No guardaban el sábado, igual como Martín Lutero. Los protestantes dicen, y los católicos, tanto que los adventistas mencionan a Martín Lutero. Si Martín Lutero no era adventista, ignorante. Martín Lutero no conocía toda la luz que hoy conocemos. ¿Y saben qué es lo que dice el libro Conflicto de los Siglos? Que el mensaje que completa la reforma protestante son los mensajes de los tres ángeles. Ahora, quiero que se concentren, hermanos, por favor. Para terminar, voy a leer 2 citas del Espíritu Profecía. Les voy a explicar de qué se trata. Yo sé que ustedes son inteligentes y van a poner atención y van a comprender. En esta visión que vio Elena de White, ve exactamente lo que ocurrió en la tierra en 1844 y lo que ocurrió en el cielo. Ella explica lo que pasó allá arriba y lo que pasó aquí en la tierra. Cuando culminaron las 2300 tardes y mañanas, ella explica de que cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, de ese remanente que esperaba la venida de Cristo, dice que se dividieron en 2 grupos. Y dice ella en esta visión que la voy a leer, está en el libro Primeros Escritos, página 55, se llama el título, el tema, fin de las 2300 tardes y mañanas. Ella explica de que dice que en esta visión Elena de White vio como una pequeña minoría, un remanente, pudo seguir por la fe a Cristo hasta el lugar santísimo. Y dice que la mayoría se quedó en el lugar donde Cristo lo había abandonado. Y dice que esa minoría, que era un remanente, que siguió a Cristo por la fe hasta el lugar santísimo, dice que Cristo les daba el Espíritu Santo. Y dice que la otra mayoría que se quedó donde Cristo no estaba, dice que era el diablo que los bendecía. Dice el Espíritu Profecía que el diablo soplaba una influencia impía. Voy a leer la cita y después les voy a explicar algo. Por favor, quiero que se concentren, hermano. Mire, que se les olvide todo lo que han escuchado. Esto no quiero que se les olvide. Mire cómo dice. Primeros Escritos, página 55, párrafo 2. Hermanos, ¿cuántos tienen ese libro? Primeros Escritos. Hermano,
Hoy no hay ninguna excusa para ser ignorante, porque hoy, aunque usted no tenga money, con 2 horas que le ponga de internet a su celular o con que le robe la clave al vecino, puede descargar el libro en su teléfono. O también lo puede comprar, porque hay hermanos que pueden decir: hermano, te fijas que no tengo dinero para comprar, pero para comprar Coca-Cola ahí tiene dinero. Miren, léanlo por favor. Lean este libro. Este libro es precioso. Su nombre le precede. Primeros Escritos. Primeros Escritos, página 55, párrafo 2. Noten. Vi al Padre, esto es lo que está pasando en 1844, el 22 de octubre. Vi al Padre levantarse del trono. O sea que el trono no estaba allí. Porque si Cristo vino hasta la anciana de días, significa que Cristo estaba en algún otro lugar. ¿Están conmigo? Vi al Padre levantarse del trono. En un carro de llamas entró al lugar santísimo. Pregunto, ¿qué es el trono de Dios en el santuario celestial? ¿El arca qué? Del pacto. Al interior del velo. ¿De cuál velo entró ese carro de llamas? Y se sentó entonces. Jesús se levanta también del trono. Esta palabra quiero que le pongan mucha atención. Y la mayoría de los que estaban prosternados se levantó con él. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente. O sea, una muchedumbre que no siguió a Cristo por la fe al lugar santísimo, sino que un remanente que lo siguió. Y dice: los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia el lugar santísimo. O sea, lo siguieron y rogaban: Padre mío, danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Pero sobre quiénes? Los que siguieron a Cristo. ¿A dónde? Al lugar santísimo. Les soplaba el Espíritu Santo porque lo siguieron. Ahora, vamos a ver lo que dice. Esto me llenó de escalofríos, hermano. Me di vuelta, dice Elena de Guay. Noten que esta es una representación gráfica de lo que pasó acá en la tierra en 1844 y lo que estaba pasando en el cielo. Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono. O sea, está hablando de los que se quedaron en el lugar santo. Y no sabía que Jesús lo había dejado. Miren, no se dieron cuenta que Cristo no estaba allí. No se dieron cuenta, porque quienes siguieron a Cristo al lugar santísimo era un remanente que quedó fiel después de 1844, un remanente que siguió a Cristo por la fe al lugar santísimo. Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabían que Jesús lo había dejado. Ahora, noten qué es lo que hacía el diablo. Satanás parecía estar del lado del trono. Noten que esto es simbólico, no es que el diablo esté allá en el cielo. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar la mirada hacia el trono y orar. Padre, noten que oraba. Esta otra compañía que no siguió a Cristo por la fe también oraba. Y oraban: Padre, danos tu espíritu. Satanás, ¿qué es lo que hacía? Se aprovechaba de ello. Satanás soplaba entonces sobre ellos una influencia impía. En ella había luz y mucho poder. Noten, había mucha luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada a esta muchedumbre, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Explico en otras palabras. Lo que Elena White está explicando acá, de que en el año de 1844, cuando pasó el chasco en Milerita, hubo un remanente que se quedó fiel, reexaminó las profecías y descubrió de que Cristo había pasado del lugar santo al lugar santísimo. Pero hubo otra gran mayoría que rechazó este mensaje. Y esta mayoría que rechazó el mensaje se quedaron adorando a Dios donde no está. Y al estar adorando a Dios donde no está, ¿quién era que le soplaba una influencia impía? El diablo. Esto significa, hermanos, escuchen lo que les voy a decir. Me da tristeza decirlo, pero hay que decir. Saben de que todos los milagros que suceden en las iglesias protestantes son milagros que los hace el diablo.
las iglesias protestantes, Babilonia, no tiene conocimiento al camino que lleva hasta el lugar santísimo, el santuario. Todas las demás iglesias que son Babilonia porque se quedaron adorando a Dios donde no está. Son Babilonia. Ahora, escuchen lo que les voy a decir. ¿Saben por qué las iglesias protestantes hoy danzan, gritan, predican un evangelio superficial, predican un evangelio liviano? ¿Saben por qué las iglesias hoy en día usan rock en sus iglesias? ¿Saben por qué muchas iglesias suben a sus púlpitos payasos? ¿Saben por qué muchas iglesias hoy no presentan temas de profecía apocalíptica como los que se presentan en la iglesia bendita? Porque estas iglesias no tienen conocimiento al lugar santísimo. Ahora, yo me quiero meter en agua caliente. ¿Me dan permiso? ¿Cuánto creen de que como adventistas estamos en peligro que nos regresemos para atrás? Dice la cita. ¿Cómo una iglesia adventista se puede regresar para atrás y adorar a Dios donde no está? ¿Me dan permiso, hermano, que me meten en agua caliente? Sí, hablo. Me dijo un hermano, suelta la lengua, me dijo. Escuchen. Si aquí en la iglesia adventista empezamos a imitar el método de adoración de las iglesias protestantes, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos retrocedimos para atrás. Yo no quisiera hacer esto, hermano, pero hay que decirlo. ¿Saben de que muchas iglesias adventistas han adoptado métodos de adoración como las que hacen las iglesias protestantes? Música rock. Saben que todas esas prácticas, ordenar mujeres como ancianas y pastoras, es pura práctica que viene de ¿dónde? Imitando las iglesias evangélicas. ¿Saben, hermanos, por qué es que el diablo no quiere que estos temas se prediquen en la iglesia adventista? Porque estos temas, hermanos, son temas de que nos identifican como pueblo remanente. Hermanos, podemos volverlos atrás. Si nosotros nos olvidamos de nuestra identidad, de nuestra misión y de nuestro mensaje, estamos copiando los métodos que hacen las iglesias protestantes. Y tengamos cuidado. Elena de White dijo que estamos en peligro que nosotros olvidemos nuestra historia pasada. Hermano, yo les hago una pregunta. ¿Creen ustedes de que nosotros tenemos necesidad de imitarle algo a las iglesias evangélicas? Dígame usted, ¿qué le podemos imitar a una iglesia evangélica? ¿La música? ¿Su forma de predicar? Saben que algunas veces uno piensa y repiensa en decir las cosas porque hay hermanos que lo malinterpretan y uno está en la mira y en el ojo del huracán. Lo tienen afusilado. Algunas veces uno no haya como de expresar las palabras para que no lo vayan a malinterpretar. Pero saben, hermanos, que es raro ver temas de verdad presentes en los púlpitos adventistas. La mayoría de sermones que están predicando los sábados en las iglesias adventistas son temas evangélicos que los podemos escuchar en cualquier iglesia protestante. Nos hemos olvidado casi por completo, no estoy diciendo por completo, casi de nuestra identidad, de nuestro mensaje, de este mensaje que nos identifica como pueblo de Dios. ¿Saben por qué yo soy adventista? No es porque el hermano Gloria me dio estudio. Yo no soy adventista por eso. Yo no soy adventista porque el hermano Romy me dio estudio. Yo soy adventista porque descubrí que la iglesia adventista es del pueblo remanente. Yo soy adventista por convicción, no por emocionalismo. Y si me sacan de la iglesia, me meto por la ventana. Porque sé que esta iglesia es el pueblo remanente, ya no hay otro. Y este mensaje que acabo de predicar acá nos identifica, pero estamos en peligro que nos retrocedamos y estemos adorando a Dios donde no está. Y es posible que el diablo sople una influencia impía. Hermanos, somos diferentes. No tenemos necesidad de imitar el método de predicación de las iglesias evangélicas. No tenemos necesidad ni tan siquiera de leer su literatura. ¿Cómo yo voy a leer una literatura de un evangélico si eso es pobre? Me da hambre cuando la leo. Y les voy a contar un testimonio para que vean de que lo que les digo yo es verdad. Y el hermano lo va a escuchar. El hermano sigue este canal. El hermano David hoy es primer anciano de la iglesia de San Martín. Primer anciano.
Saben de que el hermano David pertenecía a una iglesia, de esas iglesias que gritan y saltan y brincan y hablan en lengua. Y resulta que el hermano David, él vende ropa allí en el mercado. Y yo me hice amigo de él y yo siempre le daba DVDs, de el pastor Esteban Bor, le daba DVD algunas veces le daba DVD de Alejandro Bullón y otros temas de los que yo grababa también. Y resulta que el hermano sentía como desconfianza en agarrarme eso. Algo raro. Y resulta que el hermano dice que pasó casi un año sin poder ver esos DVDs que yo le daba. No los veía, los tiraba ahí en la casa o ahí andaban rodando. Dice que un día él le dio curiosidad de poner un DVD. Y cuando le empezó a escuchar, ¿saben qué sucedió? Dice que empezó a haber una confusión en su mente. Empezó a confundirse. Empezó a confundirse porque él veía que los temas que estaba escuchando hoy eran diferentes a los que escuchaba en su iglesia. Y ponía otro. Y dice que cuando él empezó a ir otra vez a la iglesia donde él iba, dice que sentía aquella tristeza y salía con hambre porque ver de que los temas no lo llenaban hoy. Porque el hermano estaba comiendo comida sólida, zacate verde en su casa, con los DVD. Va cuando escuchaba los temas de Esteban Bor, que son buenísimos. Dice que el hermano quedó impactado. Y cuando llegaba a su iglesia a escuchar al pastor de esa iglesia evangélica que gritaba, ¿han visto ustedes cómo gritan? Zapatean y hacen un montón de cosas. Dice que el hermano no sentía tranquilidad. Así que dice que casi por 6 meses dejó de ir a la iglesia. Y dice que el pastor lo llegaba a visitar. Hermano, ¿por qué ya no va a la iglesia? Y ahora el hermano dice que le predicaba, miren, ¿y nosotros por qué no guardamos el sábado? Yo he descubierto en la Biblia que el sábado es día de guardarse. ¿Por qué nosotros no lo hacemos eso? ¿Por qué no enseñamos los 10 mandamientos? Dice que el pastor se quedaba mudo. Y dice que el hermano, por ética y por respeto, dice que siguió yendo a la iglesia evangélica, pero aún no sentía tranquilidad estar escuchando esos temas insípidos. Así que el hermano hizo una decisión, ya no ir a esa iglesia, renunció y lo disciplinaron, lo borraron de la iglesia evangélica. Y el hermano hoy es primer anciano de la iglesia adventista de San Martín. Allí voy cada seguido yo a predicar. Es primer anciano de San Martín. Y oiga bien lo que les voy a decir, hermano. El hermano me dice así hoy: si yo no hubiese escuchado esos temas sólidos, no fuese adventista. ¿Escucharon, hermano? Pero dice la gente, no, hombre, si esos temas no salvan a nadie. Esos temas a nadie los salvan. ¿Han escuchado ustedes eso? Esa es obra de Satanás. Es la voz de Satanás. Lo que pasa es que el evangelio de Cristo no hace ruido. Pero muchas almas van a conocer la verdad, hermano. Por eso, hermano, dice el Espíritu Profecía que estos temas debemos de predicarlos. El tema de la verdad presente tiene que ser agitado, dice. Hay que presentar la verdad el sábado, más que nunca, porque la gente va a escuchar y va a salir de Babilonia. Así que, hermanos, ustedes son privilegiados y son dichosos porque hoy pudieron escuchar un tema puro, de verdad presente, que solamente la iglesia bendita lo predica. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por pertenecer a esta iglesia? ¿Cuántos se sienten privilegiados? Yo me siento privilegiado, pero también me siento con miedo. Porque de nada sirve que nos enamoremos de este mensaje y si no lo predicamos. Saben de que yo escuché una vez un predicador que dijo así: conocer este mensaje precioso y no predicarlo es como negarlo. Me quedé pensativo. Si nosotros decimos, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros tenemos la verdad, nosotros no tenemos que envidiarle a nadie con la literatura. Tenemos una buena literatura, tenemos buenos predicadores de profecía, tenemos buenos libros, tenemos buenos colegios, tenemos buen material para estudiar de salud, de cualquier cosa. ¿De qué sirve que tengamos eso si no queremos compartirlo con las demás personas? Hermanos, a usted y a mí Dios nos ha llamado para que prediquemos este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Cuántos quieren formar parte de la predicación del mensaje del tercer ángel, hermano? Quiero verlos en pie. ¿Cuántos quieren formar parte de la predicación de este mensaje? Yo quiero formar parte. Hagamos nuestro trabajo. Cada uno ha sido puesto para que haga su trabajo.
Yo hago el mío y lo hago a mi manera, claro, en armonía con la Biblia. Porque el mundo necesita escuchar. Hay mucha gente que está confundida afuera. Mira, hermano, ya viene el tiempo donde la gente anda alborotada. Que Halloween por un lado, que el día de los difuntos comprando corona. Yo me da tristeza, hermano, que hay hermanos que aún andan en eso. No conocen aún el camino que lleva hasta el lugar santísimo, el santuario. Un hermano que aún practique cosas de Babilonia significa que aún está, ¿qué? Aún está adorando a Dios donde no está. Y es el diablo que sopla una influencia impía. Vengamos de rodillas para que Dios nos dé esa sabiduría, hermanos, y que nos dé valentía. Gracias, Padre eterno, porque nos permitiste predicar este mensaje. Gracias porque hemos escuchado un tema que como pueblo nos identifica. Hemos descubierto, Señor, de que este mensaje de verdad presente traerá vida y ayudará a mucha gente que salga de Babilonia para que conozcan el camino que lleva hasta el lugar santísimo, el santuario. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a la iglesia adventista, no solamente de la esperanza, sino a nivel mundial. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar el himno, hermanos, y después nos despedimos. Hermanos, estamos despedidos y le damos gracias a Dios por este mensaje. Así que no se olviden venir a la tarde, porque en la tarde también se va a predicar la palabra de Dios. Va a haber un culto de oración por los jóvenes. Así que, hermanos, Dios me los bendiga y pasen un feliz sábado.